Sin pausa, llamamos al quinto panel, que va a estar moderado por Carlos González, de Idea Internacional, y en el que van a participar Marcela Ríos, entiendo vía virtual. A ti, Piero. Ana María Saavedra, directora de Colombia Check. Beatriz de Anchorena, titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina, también va a estar virtualmente con nosotros. Paulina Ibarra, directora ejecutiva de la Fundación Multitudes de Chile, y Luciana Carpio, licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador, también virtual. ¿Y la que está virtual? ¿No hay ninguna virtual? Él había dicho que se había virtual. Más tiempo tendríamos que hacer. ¿No? Sí, entonces son 7 minutos para cada quien. Perdón, en mi presentación tienes que subir la comisión de descentralización, porque había sido ¿Tú supiste si pudieron bajar la presentación? Yo mandé una que se me fue unos errores, porque mandé una segunda que también puso zapatos. Ay, qué raro. Son bombos. Yo soy mala para el zapato. Muy buenos días, vamos a continuar con nuestro programa, por favor. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión 5 de nuestro segundo día, titulada Género y acoso político en redes en elecciones. Vamos a tener la participación de 3 colegas, 2 de ellas me permiten acompañarlas en el presidium, y una más se conectará o está ya en línea para participar. Seguiremos con la dinámica de 7 minutos, seguido de los cuales habrá una segunda ronda para quien quiera ampliar, profundizar algún dato,
Y también estaremos atentos, desde luego, a las preguntas o comentarios que se formulen en el YouTube, donde estamos transmitiendo. Ya sabemos que hay un espacio en YouTube para hacerlo, para fijar las preguntas y, en su caso, comentarios, si los hubiera. Debo disculpar a Marcela Ríos, que estaba previsto que participara, pero que por razones ajenas a su voluntad y la nuestra no podrá hacerlo. Le enviamos de todas maneras un saludo y refiero que en el QR que nos compartieron en el formato del programa, si ustedes entran a él, ahí hay un documento, un paper de Marcela precisamente sobre el tema que nos convoca hoy, y les invito desde luego a conocerlo. En ese paper Marcela dice muchísimas cosas, pero en particular dos. Una es que el acoso en medios digitales, en el contexto de desinformación, es dirigido usualmente a una mujer, pero en realidad es un mensaje para todas las mujeres. Lo hemos estado escuchando ya en ocasiones anteriores. Y la segunda es que ella misma hace una tipología de distintos tipos de violencia digital en el contexto de la desinformación, entre las cuales menciona el acoso, que es el tema que nos reúne hoy. Agradezco profundamente a mi querido Daniel Sobato, director regional, la invitación, a los colegas de la Cooperación Española, la oportunidad de estar aquí. Me parece que, como hemos podido ver a lo largo del seminario, en el tema de desinformación, elecciones, democracia, hay muchas cosas que nos sorprenden, muchas cosas que nos preocupan. Ayer incluso dimos cuenta de algunas que francamente nos atemorizan por sus alcances, y esta es una de las que nos debe indignar. Pues por esta extraña razón de hacer las cosas extrañamente, lo que supone una evolución tecnológica impresionante no ha venido acompañada de una evolución, de un avance democrático en el pensamiento y en el actuar. La violencia hacia las mujeres, que es uno de los oprobios más grandes de nuestras democracias, no solamente se mantiene en el espacio físico, sino que se trasladó mutando al ámbito digital. Sobre ese tema vamos a hablar, como digo, siendo una de las afrentas más importantes. Creo también que además nuestras colegas podrán compartirnos que frente a ese escenario terrible hay iniciativas muy importantes que están enfrentándose, resistiendo y visibilizando, proponiendo medidas para evitar el terrible impacto de este acoso digital. Nos lo van a comentar ellas. Yo quisiera también compartir con ustedes la experiencia. Yo soy mexicano, radicado felizmente en Panamá, gerente de Proyecto de Idea en Panamá. La experiencia en México, por ejemplo, de Olimpia Coral Melo, que promovió lo que conocemos como la Ley Olimpia, que inició hace justo 5 años en su estado natal, Puebla, luego 4 años después fue ley nacional y hoy está siendo ya una ley también en la Argentina. Esperemos que pronto lo sea en toda América Latina. Aquí está el pañuelo que Coral me regaló sobre la Ley Olimpia de América Latina y que porto con mucho gusto y mucha causa. Y además en Panamá también está el INPANDETEC, que es un Instituto Panamericano de Derechos y Tecnología, que está promoviendo en este momento hacia las elecciones del próximo año, que ya refirió Leopoldo también, una iniciativa que se llama Seguras en Línea, que será un observatorio y un denunciatorio, diría yo, de estos fenómenos. Así que creo que desde luego la situación es terrible, pero alienta saber que hay mujeres poderosas que empoderan y que hoy nos hacen el favor y nos distinguen con su participación. Tenemos en primer término a Ana María Saavedra, que nos compartirá su exposición. Ana María es editora, comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente. Ha trabajado en las secciones Orden y Unidad Investigativa del diario El País de Cali y luego como editora de Orden.
desde el 2018 trabaja en Colombia Check, donde actualmente coordina el proyecto contra desinformación. Ana, bienvenida. Cuando falten un minutito te haré una señal. Vale, me haces Gracias. caras. Hola a todas y todos, muchas gracias por la invitación. Yo tenía una presentación, ya la están, bueno, mientras la muestran, les cuento un poquito. Colombia Check es un medio de comunicación que se fundó en 2016 y pertenecemos a una asociación de periodistas de investigación que se llama Consejo de Redacción. Ayer cuando Humberto de la Calle hablaba del plebiscito por la paz, Colombia Check se fundó justo en ese momento, con esa coyuntura. Evidentemente perdimos un poco porque la desinformación ganó con el no, pero seguimos dando la batalla por la verdad y por la verificación. Creemos en el fact-checking y creemos que es necesario. ¿Podemos pasarla, por favor? ¿Cómo hablar de desinformación, pero también hablar de estas violencias digitales contra las mujeres, de estas violencias digitales de género? Cuando nosotros hacemos ese monitoreo en redes sociales para identificar las desinformaciones, también identificamos múltiples formas de acoso y de violencias hacia las mujeres, desde políticas hasta mujeres periodistas. Incluso a nosotros o a nosotras también nos han dicho de algunas formas de acoso en línea cuando publicamos determinado artículo. ¿Qué es lo que vemos constantemente? Las redes sociales y el odio, pero hay un odio que también está muy dirigido hacia las mujeres y creo que tenemos unas palabras que se ven en común y es pendeja, bruja, bruta, son muchos de los calificativos para hablar desde una periodista hasta una política, perra, prostituta también, siempre. Son calificativos en que nos llaman brutas muchas veces, nos critican por nuestros cuerpos, por cómo nos vestimos, pero también que intentan diezmar nuestro intelecto. Sigamos, por favor. Hay un elemento que yo quiero llamar la atención y es las narrativas de desinformación se cruzan con estos mensajes de odio, de racismo, de clasismo y de machismo. O sea, uno cree que la desinformación va por un lado y estos mensajes van por el otro. No, se cruzan. Muchas de las desinformaciones que vemos buscan imponer una narrativa de ataque hacia determinada persona y usan un elemento de desinformación con una opinión que descalifica y con un insulto y se mezclan. Sigamos, por favor. ¿Y cómo se difunde tanto la desinformación como esas narrativas o esos ataques? Se difunden por todas las plataformas. Yo que todavía tengo al pajarito de Twitter. Yo también me niego a poner la X. Me niego. Pero bueno, tenemos X con el pajarito, tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos Quai, YouTube, Instagram, Reddit, Telegram, WhatsApp y hay otras que no puse que también a veces se me olvidan hasta a mí cuáles son los nombres porque son de otra generación. Y no es que una desinformación o un ataque nazca en Facebook y muera en Facebook, no. Esto es una telaraña y en esa telaraña se cruzan de un lado a otro. Entonces, un video que vemos que nació en TikTok, lo pasan al canal a un grupo de WhatsApp. Un video que nació en Facebook, en Instagram, un Reel, es compartido en Twitter. Entonces, vemos cómo saltan y eso los hace más poderosas. Eso amplifica. Entonces, vemos cómo, yo voy a hablar de mis tías, porque tengo tías mujeres, y mis primos, porque tengo primos hombres. Entonces vemos como en el grupo de mi familia, mis tías y mis primos, que esa es la batalla que yo nunca he podido ganar, comparten algo que les llegó por Facebook. Pero vemos como, por así decirlo, mi primito, que es una generación, comparte el TikTok en el mismo grupo de WhatsApp. Entonces vemos cómo amplían y abarcan diferentes generaciones y diferentes personas que usan diversas plataformas. Pasemos.
Lo que les decía ahora es cómo se desinforma. Una desinformación puede encontrarse en una nota, en un portal, en publicaciones de Twitter, Facebook o Instagram, en un pantallazo que muestra un supuesto trino, en videos o fotos reales que recirculan fuera de contexto, en mensajes de WhatsApp, Telegram o Signal o básicamente en cualquier rincón de Internet. Y hay algo que hemos identificado mucho en desinformación y en ataques, y son los memes. A veces decimos, pero es un meme, ¿ustedes por qué verifican eso? Los memes han sido una de las formas de ataque que más hemos identificado, porque mezcla la desinformación con la descalificación del ataque. ¿Sigue? Los mensajes en redes. ¿Siguen? Esto lo vimos en las elecciones presidenciales en Colombia. Llegó una figura que es la actual vicepresidenta, que primero se postuló a la presidencia y luego se unió con Gustavo Petro como su vicepresidenta. En ese momento en Colombia vimos unos ataques que hasta el momento no habíamos visto, de machismo, de racismo y de clasismo muy grandes. Estos fueron los memes, el humor que hicieron. Gran estreno King Kong, ya era Francia vicepresidenta, y hubo una denuncia por que ella llegaba en helicóptero y ella dice helicóptero. Entonces le volvieron todo esto y meses anterior la habían comparado con King Kong. Entonces vemos cómo, y otro de los ataques que es muy dirigido a mujeres, perdónenme la grosería, bruja malparida mata bebés. ¿Cuál abrazo ancestral? Entonces, y mezcla eso de satanismo de alto calibre para destruir a Colombia. Entonces mezcla todos estos elementos y un ataque muy direccionado hacia ella, por su color y por ser mujer. Sigamos. Brujas y brutas. Esto fue otro de los elementos que vimos. Entonces salieron varios memes. Entonces esta fue una comparación de la vicepresidenta de Rodolfo Hernández y de la vice de Petro. Entonces realmente la mayoría no eran verificables, pero decían estas cosas. Es bióloga química y con una maestría en ingeniería, dice demanda penal pese a ser abogada. Entonces íbamos diciendo, pero aquí había dos. Está a favor del movimiento abortero, es bruja y santera, y la otra es católica. Entonces vemos cómo desde jugando a la moral intentan atacar con esto. Pero pasamos al otro lado. María Fernanda Cabal es una senadora de derecha que ha difundido, que en ocasiones hemos verificado, pero también ha sido objeto de desinformaciones y ataques. Y muchos de sus ataques terminan siendo igual de machistas que los de Francia. A mí no me preocupa que sea María Fernanda Cabal la que iba a Estados Unidos a explicar. Esa vieja es muy bruta. Y escogen la foto donde, pues no, se ve con cara de bruja. Vieja bruta, le dice el cura Hoyos a María Fernanda Cabal. Entonces vemos cómo sigue siendo lo mismo. Francia es una vieja bruja y bruta y María Fernanda Cabal es otra vieja bruja y bruta. Terminan siendo casi los mismos. Sigamos. Pero también hay otro fenómeno que es el de la migración venezolana, que no solo llega a la xenofobia, sino mire estas desinformaciones, que sí son desinformaciones, que terminan siendo absolutamente machismo. Hacen un montaje supuestamente de Caracol y dice, las mujeres de Jumbo prefieren a los hombres venezolanos. Y esta es una que fue al inicio de la llegada de la migración, que decía que estas vendedoras estaban usando toallas higiénicas como filtro. Y eso circuló aquí cerca, en Santa Marta, y eso generaba todo un rechazo a las mujeres venezolanas. Y hay toda una cantidad de estas narrativas contra las mujeres migrantes venezolanas. Sigamos. Quise también hablar desde un estudio que hizo la Defensoría del Pueblo sobre un grupo de mujeres periodistas que estaban en Twitter, desde Vicky Dávila, María Jimena Duzán, periodistas reconocidas en Colombia, y identificó cómo los ataques que les hacían a ellas en Twitter. Las palabras más utilizadas era bruta, representaba el 32,8%. La segunda es pendeja, bueno, eso es muy colombiano. La tercera palabra más utilizada es estúpida. La cuarta palabra es perra. Las demás palabras, sucia, vagabunda, zorra. Entonces vemos cómo se mezclan. Sigamos. Ay, ¿qué pasó? La otra, por favor.
¿Ya termina? Oh Dios, bueno. Borré sin culpa la última, pero la última lo que yo les quería mostrar era cómo nosotros no entramos a verificar esos insultos, pero a veces esos insultos vienen acompañados de desinformación. Entonces tuvimos una ministra muy cuestionada que se llamaba Irene Vélez, pero lo que hacían era decirle bruta, 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 bruta. Era el principal insulto. Y en ocasiones hacían desinformaciones inventando frases como Irene Vélez va a prohibir el agua con gas para hacerla parecer más bruta. Entonces, le atribuían una frase y hacían un montaje de una supuesta publicación y esa era la desinformación. ¿Y qué buscaba esa desinformación contra múltiples desinformaciones? Seguir insistiendo en que era bruta. A María Fernanda Cabal, que siempre ha dicho frases muy polémicas, también le dicen bruta. Entonces usan esa palabra de bruta y le ponen encomillados, supuestamente. El Tiempo publicó una frase de María Fernanda Cabal, lo que es un montaje. Entonces, con la desinformación buscan amplificar y darle más poder a estas narrativas de ataque hacia las mujeres. Y otras de lo que hemos identificado son las narrativas de desinformación que buscan atacar la población LGBTQ+, y los derechos que hemos adquirido las mujeres. Esa es otra de los tipos de desinformaciones que se mezclan con estos ataques. Muchísimas gracias, Ana, por tu exposición. Gracias y gracias desde luego por estar aquí. Interesante este hallazgo que nos compartes de que no van separados, sino mezclados, la desinformación y el acoso hacia las mujeres en el ámbito digital. Nuestra colega Olimpia y su equipo está por publicar un estudio aplicado a México, pero que me refirió o me recordó lo que tú nos comentabas. Del 100% de casos que ellas hacen un trabajo impresionante de monitoreo, el 90% de las víctimas de violencia digital son mujeres. El 80% son hombres los quienes violentan. Entonces, la desinformación y el acoso, siendo cosas distintas, van entremezcladas, y es claro que la violencia en medios digitales es una violencia hacia las mujeres. Por lo menos en el caso mexicano que está por publicar el Grupo de Olimpia, pues para toda América Latina. Bueno, ahora tenemos el gran gusto, como fue también, de escuchar a Ana María, de escuchar a Paulina Ibarra. Paulina es integrante de la Comisión contra la Desinformación del Gobierno de Chile, experta chilena en comunicación e incidencia para el desarrollo, con más de 20 años de experiencia profesional en los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Ha trabajado con la Open Government Partnership, el Banco Mundial y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, su paisana Michelle Bachelet, justamente, durante su segunda campaña presidencial en Chile. Es integrante de la Junta Directiva de Cívicos, de Vital Voices y del Grupo Consultivo Externo del MICI, del Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente lidera el Observatorio de Mujeres contra la Desinformación y las Noticias Falsas, que busca contrarrestar la desinformación como una forma de violencia política de género en línea en el sur global, particularmente en América Latina. Como habrán podido observar, y como buen moderador inmoderado, no llamé a los 7 minutos, tampoco lo haré rígidamente ahora, pero sí a las 3 les ruego que tomemos en cuenta que a las 11:20, más o menos, porque empezamos un poquito tarde, deberemos concluir. Entonces llamo al autogobierno, por favor. ¿Aló? Ya. No, y mi equipo me tiene muy bien entrenada con talking points que son muy específicos. Así que primero que todo agradecerle a la SI, Idea International, por invitarme a participar de este espacio. Como dijo, soy directora ejecutiva y fundadora también de Fundación Multitudes. Comenzamos en el año 2014, trabajamos en gobierno abierto y lo que básicamente hacemos es Research-Based Advocacy, incidencia,
y hemos estado investigando este fenómeno particularmente desde la perspectiva de la participación de las mujeres en la vida pública. Estamos en 7 países de la región: Honduras, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, México, y además trabajamos con distintos gobiernos, entre ellos Estados Unidos, Latvia, Suecia, Canadá. Me gustaría referirme brevemente 3 cositas al panel anterior. Me llamó mucho la atención la mención del representante de Ecuador con relación al medio regular. Creo que esto no es solamente relacionado a Ecuador, esto está en toda la región. Lamentablemente hemos tenido muy malos ejemplos de intentos de regulación de desinformación, particularmente en Centroamérica, en donde no ha habido regulación sino que sanción y, por supuesto, vulneración de los principios fundamentales, como por ejemplo el de la libertad de expresión y prensa. Me llamó la atención no ver ninguna mujer. Me pregunté, me puse a buscar en internet cuántas mujeres son directoras de servicios electorales en Chile, en América Latina, estoy buscando, y también el comentario de noticias falsas. La noticia falsa, y considerando que aquí hay muchos periodistas, me gustaría mencionar, es un oxímoron, no existe. Los periodistas hacen el trabajo de debida diligencia y por tanto no existen las noticias falsas, lo que existe es contenido falso. Entonces, brevemente comentarles que la desinformación, nosotros trabajamos específicamente en los temas de desinformación de género política, no trabajamos en violencia de género, y lo vemos desde esta perspectiva porque la desinformación tiene un componente fundamental que es la intención, la intencionalidad, particularmente de delegitimar, en estos casos a una mujer, para con eso delegitimar la institución a las cuales representan. Y hoy en día lamentablemente está siendo ampliamente utilizada por China y Rusia en particular para impactar megaprocesos electorales en nuestra región, con el objetivo claro de defender sus intereses económicos y políticos en América Latina. También me gustaría comentar, mencionándoles que ayer hubo un tremendo hito en Chile en el combate de la desinformación. Se publicó el segundo informe de la Comisión Asesora Presidencial sobre este tema, en el que tengo el honor de haber sido convocada por el presidente Boric. Y me orgullece particularmente mencionar que uno de los capítulos se aborda específicamente la desinformación de género como un problema específico y es uno de los que escribí y de los que voy a hablar también. Entre algunos puntos destacar en el reporte que me gustaría mencionar específicamente es lo que hablamos sobre los procesos electorales. El informe cuenta con 72 recomendaciones, en donde lo primero que decimos es que la desinformación puede socavar la integridad democrática y plantea la necesidad de fortalecer el servicio electoral chileno, con mayores atribuciones, por ejemplo, para sancionar y combatir campañas de desinformación, particularmente dentro de los procesos electorales. En este sentido, creemos que es también imprescindible fortalecer la colaboración entre entidades gubernamentales, las plataformas de redes sociales, la sociedad civil, para garantizar que el contenido falso no influya indebidamente en las decisiones electorales. Uno de los derechos fundamentales también es votar informado y libre de cualquier otro tipo de manipulación. La desinformación no es solo un tema tecnológico, y he visto mucho que se habla desde esa perspectiva narrativa. Este es un problema de diseño político, social y humano. Hoy en día resulta que la tecnología es uno de los canales que ayuda a la amplificación, pero no es un problema que nace de lo tecnológico. Y sí creemos que, por supuesto, y como lo han dicho otros panelistas acá, las redes sociales sí se han convertido en el mayor difusor de desinformación y también, por qué no decirlo, en donde los ciudadanos buscan la información que creen que es verídica. La desinformación se propaga mucho más fuerte a través de las plataformas y puede tomar e impactar decisiones importantes y también negativamente en términos de cohesión social. Por tanto, este reporte que acabamos de sacar aboga por una regulación más estricta y transparente de las plataformas y particularmente la transparencia de los algoritmos por parte de las plataformas. Es crucial que existan mecanismos para asegurar estos algoritmos que no favorezcan la difusión de información o contenido falso y engañoso, y
estos dos puntos están bastante desarrollados en el reporte, así que los invito también a que lo puedan leer en internet con mayor calma en el sitio web del Ministerio de Ciencia del Gobierno de Chile. Me gustaría para este punto específico hablar de los espacios de la desinformación, el tema de la desinformación de género como un punto que realmente me preocupó bastante en la escritura del reporte. Entre los puntos y las recomendaciones que nosotros hacemos es el de reconocer a la desinformación de género como un problema público que tiene impacto en la expresión y participación pública y política de las mujeres y las adolescentes. También nos llama mucho la atención que es necesaria una investigación para esta problemática, que incluye incluso temas de fronteras, como por ejemplo promover el desarrollo de la inteligencia artificial con una perspectiva de género e inclusiva, y eso se puede hacer desde un principio. Cuando empezamos a ver la creación de algoritmos, al incorporar, por ejemplo, algunos principios feministas, sí podemos reducir los sesgos. Y además plantea avanzar hacia la creación de políticas públicas sobre violencia de género y en particular violencia de género digital, reconociendo la desinformación de género como un elemento amplificador, lamentablemente, de la violencia, y lo vimos, por ejemplo, en las últimas elecciones en México, en donde 62 candidatas mujeres fueron asesinadas. Mucho de esa violencia justamente fue generada no por campañas de violencia, por campañas de desinformación frente a esas mujeres. Rescato en particular una cita del reporte, porque mientras preparaba mi exposición, por supuesto que pensaba en cuán relevante es visibilizar la necesidad de los debates que damos, incluyendo también en este panel. Y nosotros, como les decía, venimos trabajando en este tema desde hace un tiempo. De hecho, el informe, cuando hablaba de las preguntas de este panel, nuestro reporte incluye bastante información de mi organización, particularmente en temas de la legislación comparada en Argentina, Brasil, México y por supuesto en Colombia, en donde hicimos un análisis comparativo de la desinformación política de género. Y efectivamente la violencia digital de género tiene patrones que la diferencian de otros ataques, que tiene que ver con descalificaciones hacia las mujeres, por ejemplo, apariencia física o los roles y estereotipos tradicionales que justamente en los cuales no nos meten a todas las mujeres. Y hemos aprendido en esto algo que es bastante difícil. Hace un par de años atrás nosotros hicimos una investigación con las mujeres parlamentarias en Chile. Entrevistamos a todas las senadoras y el 90% de ellas declaró haber sido víctimas de violencia de género, y justamente cuando explicaban cómo era la violencia, ellas indican que al final es desinformación. Y el 100% de ellas dijo que la desinformación en la política era normal, especialmente contra las mujeres. Es decir, no solo hay un componente de desinformación en donde se intenta delegitimizarlas, pero además hay un proceso de normalización que atañe particularmente a las mujeres en la vida pública. Es decir, si estoy en la vida pública, esto es normal. El tipo que me dice que me va a matar, no importa, yo sé que está loco, lo conozco, llevamos años discutiendo esto en Twitter. Y eso es la mayor problemática que existe. También vimos cómo la desinformación afecta en mucha mayor parte a las mujeres, en un 67% versus a un 42% de los hombres, y en donde los grupos históricamente vulnerados son los más afectados. La desinformación de género es un problema multidimensional, y cuando hablo de multidimensional me refiero específicamente a las distintas dimensiones de género. Mujer en situación de vulneración de sus derechos, grupos históricamente representados, grupos de la diversidad sexual, grupos de los pueblos originarios. Y cuando ponemos encima esa multidimensionalidad, nos encontramos con que esas mujeres con todas esas dimensiones son 5 veces más propensas a recibir desinformación de género que cualquier otra mujer y que cualquier otro hombre. Entonces, ese es el grave problema, porque en definitiva no estamos afectando solamente a una mujer en sus distintas dimensiones,
pero estamos representando los grupos a los que representan y por tanto lo que se está haciendo es intentar silenciar a las mujeres de estos grupos para que no participen de la vida pública. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que la problemática radica en la resiliencia de la democracia, porque tenemos menos mujeres participando, tenemos menos activistas que quieren entrar a la vida pública y por tanto la política pública hoy día se ve impactada porque en América Latina, por ejemplo, solo el 23% de los cargos de elección popular están ocupados por mujeres. A nivel de elección local, por ejemplo, de alcaldesas y de miembros de los consejos de las ciudades, hay un 10% de participación de las mujeres. 10%. Y cuando bajamos a la representatividad de estos grupos, nos encontramos con que las mujeres de grupos de pueblos originarios, de la diversidad sexual, solo son un 2% de los cargos de elección popular en la región. Entonces, ahí es donde radica, si estamos la problemática. La desinformación lo que está haciendo es silenciar a las mujeres y evitar que entren a la vida pública. Y con eso estamos, lamentablemente, creando problemáticas para la continuidad de los procesos electorales. Me gustaría ocupar esta última parte de mi intervención para comentarles, yo creo que algunos retrocesos que estamos viendo a nivel de América Latina. Por ejemplo, vinculadas en parte a los ciclos políticos, y lo estamos viendo hoy en día como en Chile, que es el caso más cercano que tengo, en donde ustedes saben que ya estamos en el segundo proceso constitucional. En 2 semanas más tenemos un referéndum, en donde la reseña, por ejemplo, la participación de las mujeres es mucho más escueta y magra, por supuesto, estableciendo, por ejemplo, procesos de paridad solo temporal y en 2 elecciones más, esperando que la cultura cambie y que con eso no tengamos que tener leyes para la paridad. Y algo incluso que han peleado por conseguir, especialmente desde los partidos de ultraderecha, como el Partido Republicano. Y en este momento es donde creemos que las voces de la sociedad civil son mucho más necesarias. Porque otra de las cosas que hemos visto y que hemos estado estudiando es que en la región hicimos una encuesta a activistas jóvenes, a defensoras medioambientales y climáticas, en gran parte ubicadas en Colombia. Ojo, que el mayor número de asesinatos de mujeres defensoras medioambientales ocurre en Colombia. Y lo que estamos viendo es que a nivel de la región, el 67% de las jóvenes activistas tiene miedo a ser objeto de campañas de desinformación, porque la desinformación a las mujeres las impacta en su manera sexual, en su capacidad íntima y familiar. Entonces, que 67% de las potenciales futuras líderes de América Latina estén cuestionando si quieren entrar o no en la participación formal en política es un tremendo problema. Y más allá de los avances que se han podido dar en estas batallas en América Latina, el debate en América Latina está muy polarizado. Y la discusión de este y otros temas de género seguirá acentuando los próximos años, particularmente el próximo año, ¿no? El Super Bowl, el 2024, le están diciendo que más personas van a ir a votar que en cualquier otra elección de la historia, bueno, de la historia que podamos llevar a cabo, ¿no? Entonces, por lo mismo también con esta necesidad de que participen más las voces de la sociedad civil, quiero agradecer particularmente a este seminario y que lo hayan armado para poder compartir nuestras experiencias, la experiencia de nuestras organizaciones y bueno, los invito a que podamos seguir con esta bandera de lucha, no solo desde el punto de vista de género, sino que de la protección de nuestros procesos democráticos. Muchas gracias, Paulina. Desde luego suscribo en todos los términos la observación que nos has hecho, la asumo autocríticamente, gracias. En descargo de la organización, debo señalar que en nuestro programa hay 14 hombres participando y 10 mujeres. Bueno, 10 mujeres porque 4 nos cancelaron. Lamentablemente, incluso en este panel, 2. Así que tenemos el 50% de ausencia. Yo sé que eso no explica nada, ni mucho menos. Dije... Era más que nada una reflexión
era más que nada una reflexión para ver realmente cuántas mujeres hoy en día están en procesos de toma de decisiones, cuántas se sientan en la mesa en estos procesos y particularmente desde el punto de vista electoral, que yo diría es una de las áreas que más tiene el impacto sobre la desinformación política de género. De acuerdo, y suscribiendo tus palabras, me recuerda una referencia que yo hacía hace tiempo. Yo creo que por eso me pidieron o me propusieron o me dieron el honor de participar en este panel, sobre el déficit democrático de representación política en razón de género. Todo a proporción guardada, y desde luego las acciones afirmativas recientes han cambiado afortunadamente al menos la cantidad, que no necesariamente la calidad de la representación política de las mujeres. Ese es otro tema que puede abordarse, pero hay un déficit claro. En todas nuestras sociedades la mayor parte de la población está constituida por mujeres, 51, 52%, incluso en la participación electoral, no me dejarán mentir mis colegas que representan autoridades electorales, las mesas de votación suelen ser integradas mayormente por mujeres. Quienes capacitan a las personas que van a integrar esas mesas también son más mujeres. En el caso mexicano, y aquí está el experto nacional, no voy a omitir referirlo, digamos que el porcentaje es 51% de mujeres en la población, 60% en la participación electoral, en la organización y en el voto, y la representación política se cae. Bueno, ahora en México tenemos nuevos datos por las acciones afirmativas, pero se caía hasta el 10, 11%. Entonces había un déficit de 30, 40% de subrepresentación de las mujeres, que además sí participaban más que los hombres en el proceso electoral y en la propia emisión del voto. Muchas gracias, Paulina, por señalárnoslo. Y ahora vamos a escuchar a la distancia, lo cual agradecemos que nos haga el favor también de sumarse, a Luciana Carpinacci. Espero haberlo dicho bien, Luciana. Luciana es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, con maestría en Negociaciones y Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y la Universidad de Barcelona. Se desempeñó como directora nacional de fortalecimiento de capacidades de gestión de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, coordinadora del Programa de Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús y asesora de la Dirección General de Relaciones Internacionales del Honorable Senado de la Nación. Es docente investigadora de la especialización en Evaluación de Políticas Públicas y la Tecnicatura en Gestión de Gobierno Local. Nuestra tercera panelista, querida Luciana, pues ya sabes, el autocontrol, el autogobierno es tuyo. Tenemos que concluir en unos 20 minutos más o menos, entonces 7, 10 minutos nos vendrían bastante bien para una segunda ronda final. Por favor. Bien. Carlos, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a la Agencia Española de Cooperación y a IDEA Internacional por convocar. En este caso yo vengo en representación de Beatriz de Anchorena, que estaba con otros compromisos en paralelo y me pidió que haga la presentación en su lugar. Ella es la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina, y yo tengo actualmente la responsabilidad de ser directora nacional de evaluación de políticas de transparencia en ese mismo organismo. Es un gusto también compartir el panel con Ana María y con Paulina, con quienes coincido en muchas de sus apreciaciones. Tengo una presentación, no sé si se ve bien, me confirman si se proyectó bien. Bien. Bueno, desde la Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina, nosotros queríamos contar cómo desde las políticas de transparencia estamos pensando el aporte para combatir las acciones de desinformación y aportar información pública cada vez más abierta, cada vez más sustantiva y acreditada para
lo que las agencias de fact-checking, como comentaba Ana María, en el caso de Colombia, necesitan como información disponible para poder realizar su tarea. Es decir, nosotros creo que tenemos un impacto indirecto, podemos decir, en esta actividad, pero también para que la ciudadanía tome decisiones más informadas, ¿no? Contar brevemente acerca de la agencia. Nosotros somos un organismo joven, creado en el año 2017, con la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública en Argentina, que cuando se crea la agencia toma también las cuestiones vinculadas con la protección de datos personales. Y el año pasado, en el marco de un plan estratégico a 5 años de acción de la agencia, se crea la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia, que actualmente tengo a cargo. Como les decía, somos un organismo joven y bastante pequeño, con 3 direcciones sustantivas, y nuestra principal tarea en la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia justamente es promover la difusión y la apertura de información. En nuestro caso en Argentina, la transparencia proactiva se implementó de una forma descentralizada en todos los organismos del sector público nacional, con lo cual muchas veces es difícil por esa dispersión encontrar la información que están buscando, y el objetivo del área que tengo a cargo es justamente promover políticas activas de transparencia. Por eso contamos con 2 direcciones, una que es de transparencia activa y otra que promueve la participación ciudadana para promover la transparencia. En este caso, en el marco del plan estratégico que estamos desarrollando, justamente uno de los ejes tiene que ver con impulsar la transparencia y la participación. Y estamos actualmente, y en los próximos días vamos a tener el orgullo de poder lanzarlo, el portal de transparencia, el portal nacional de transparencia que generamos desde la agencia, donde vamos a poder centralizar lo que les decía, la información acerca de todas las obligaciones de transparencia que generan los organismos públicos, y además condensar políticas proactivas de difusión de información respecto de las políticas públicas que se están teniendo en el sector público nacional. Escuchando a mis colegas del panel, respecto del rol de las redes sociales y la discusión que se genera en la esfera pública, y cómo Internet ha incidido en esas discusiones y en ese debate, creo que ahí me resultó muy útil recurrir a un concepto, ¿no? El concepto de la esfera pública digital, en el sentido que Internet potenció el foro de discusión y conversación, y las plataformas digitales lo que hacen es de alguna forma expandir la conversación y potenciar esa conversación, pero que en realidad a través de esta esfera pública digital, la facilidad que hoy existe para poder expresar opiniones hace que sea necesario generar una responsabilidad cívica en línea con la responsabilidad democrática. Es decir, hemos reconocido que tenemos un problema en relación con la desinformación, con la violencia de género en las redes. Es cierto que esa violencia de género antes se expresaba por la vía, podemos decir, por la vía directa, y hoy Internet lo que hace es potenciar esos discursos, y coincido con la idea de que desinformación y discursos de odio están completamente entremezclados, cosa que muchas veces hay que como hacer un esfuerzo conceptual para poder desmembrarlos, para poder analizarlos, pero que entonces lo que se plantea en esta nueva esfera pública digital es la necesidad de encontrar maneras para generar acuerdos, para poder generar la búsqueda de la verdad, la valorización del bien común, del ejercicio cívico, digamos. Es decir, personas que antes no tenían la posibilidad de impactar en la esfera pública, a través de las redes pueden hacerlo y pueden causar muchísimo daño, como lo han mostrado las colegas.
Con lo cual nosotros desde la agencia lo que estamos planteando es que a través de la disponibilización de información, la generación de instancias de participación, podemos empezar a generar actitudes cívicas que comprendan el impacto de estas actitudes y de estas, que en realidad lo que terminan es amedrentando a las personas y particularmente a las mujeres a comprometerse en la vida pública. Con lo cual, nuestra idea con la información que ponemos a disposición es empezar a distinguir la información de la manipulación, empezar a moderar y a decidir qué comunicar para que las personas no abusen de la información, y que tanto las plataformas como los gobiernos pueden tener un rol activo en esta construcción de actitudes cívicas. En ese sentido, nosotros desde la agencia contamos con la Ley de Derecho de Acceso a la Información. Bueno, todos sabemos las definiciones y en qué sentido es información pública y cuándo no, cuándo afecta a los datos personales, pero básicamente nosotros lo que buscamos es incidir en los 3 niveles de la transparencia, ¿no? Garantizando la transparencia activa, como las obligaciones de los organismos de publicar información, responder a los pedidos de acceso cuando son necesarios para hacer algún chequeo o cuando las organizaciones de la sociedad civil nos necesitan, y además dar a conocer por iniciativa de las organizaciones públicas cada vez mayor información para que esté dispuesta a la ciudadanía. En ese sentido, nosotros publicamos un índice de transparencia en la agencia donde medimos el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, y actualmente estamos migrando hacia un índice que premia también las acciones de transparencia proactiva, de apertura de información. Y para cerrar, creo que una reflexión que nos une en todo el hilo conductor que fuiste planteando, Carlos, en el panel, es que me parece que nosotros en la agencia trabajamos con esta idea de la transparencia pensada no solamente para difundir las obligaciones, sino también como promoviendo la difusión de valor público, es decir, comunicar a la ciudadanía cuál es el valor que las organizaciones aportan para la mejora de la calidad de vida, que esa información sea cada vez más accesible y que los actores puedan tener una voz en pedir y hacer saber cuál es la demanda de información que tienen, porque en ese sentido vamos a poder caminar hacia un compromiso democrático en la conversación y en el debate público digital. Y por último, en relación con el contexto electoral, si me quedan un par de minutitos más, lo que quisiera es reflexionar acerca de que, escuchando a las colegas, contar todos los casos de violencia en línea que existen contra candidatas, contra mujeres que tienen una vida pública. Esta cuestión a nosotros en Argentina nos sensibiliza particularmente porque tuvimos un caso directamente de un atentado contra una figura política del máximo nivel, como es la vicepresidenta de la Nación, que digamos que por suerte, quiero decir, fue solamente un atentado, pero digamos que estos discursos de odio pueden llegar incluso hasta la toma de acción, no solamente a expresar una opinión, como todos los descalificativos que veíamos en los ejemplos. Y nosotros estamos actualmente en Argentina cerrando un ciclo electoral, y me parecía que era interesante cerrar con esta idea porque cuando comenzó el proceso electoral nosotros tuvimos varios digamos, como presunciones o alertas en el sentido de que podía haber discusiones acerca de la legitimidad de los comicios, de que podía llegar a haber acciones por fuera de la norma del sistema electoral. Y afortunadamente el proceso electoral se desarrolló con normalidad, pudimos llegar incluso hasta una instancia de balotaje donde no hubo una discusión acerca de los resultados, hubo digamos, un resultado por amplia mayoría, pero también no hubo casos donde tuviéramos que discutir acerca de si las reglas habían funcionado bien o mal.
Entonces, en ese sentido me parecía que había 3 factores para destacar sobre la experiencia del sistema electoral en Argentina, que tiene que ver con que hay amplia disponibilidad de información. Entonces, es muy, digamos, contamos con una base de datos abiertos acerca de los resultados electorales y permanentemente los cientistas sociales, los comunicadores, los periodistas tienen información para ir a chequear en relación a los resultados del pasado, digamos, hay gran cantidad de debate que está informado a partir de esos datos abiertos. También en Argentina contamos con una red potente de actores independientes que pueden colaborar con la verificación del discurso público y permanentemente estamos viendo que hay una circulación de chequeos donde rápidamente, como decían las colegas, se reenvía una información, pero directamente ya dentro de las mismas conversaciones empieza a aparecer, no, esto, ojo que esto es una fake news, ¿no? Está chequeado. Entonces ahí también rápidamente corta la circulación de esas noticias. Y además tenemos la experiencia de la Defensoría del Público, que es una institución que ya tiene más de 10 años, que fue creada en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el marco del Poder Legislativo, que cuenta con herramientas para la detección, la verificación, la identificación y la desarticulación de las estrategias de desinformación, ¿no? Es decir, yendo por una estrategia digamos, podemos decir, no punitivista de combate a la desinformación, pero sí de una presencia del Estado involucrándose en el aporte a una comunicación, de valor en el discurso público. Así que bueno, en principio acá dejo para no robar todo el tiempo que nos queda y te paso la palabra, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana. Bueno, hay aplausos y aquí se ve que estamos aplaudiendo también. Bien, tenemos escasos 8 minutos. Quizá podríamos una pregunta o dos. Aquí no hay en el YouTube, hasta donde yo alcancé en este momento a ver. Vi que tenemos 218 visitas, lo cual es buena noticia. Creo que durante todo el seminario, pero ya están. O bien ustedes si quieren dar algún comentario, y solo refiero un aspecto que me motiva uno de los muchos que me motiva tu exposición, Luciana, el tema de los discursos de odio y cómo se está expresando desde un caso concreto en el mundo no virtual, ¿no? Lamentablemente, decía yo al principio, la violencia pasó del mundo offline, real, digamos, al mundo online, incluso exponenciándose. Y ahora está regresando también hacia el mundo real, hacia las mujeres y otras comunidades. Particularmente en el caso de Panamá vivimos hace poco un espectáculo terrible de violencia, de odio hacia la comunidad de la diversidad sexual, en buena medida alentada por este discurso de odio offline. Así que, bueno, me parece que es otro tema central. Si quieren, por favor, Alicia, ¿nos prestan un micrófono? O a ver, te paso mira. Muchas gracias por las presentaciones, muy interesante. Yo solamente quisiera hacer un comentario y que tiene que ver con estas cifras tremendas que nos has presentado, Ana María, y que podríamos decir que se repite en toda la región, lamentablemente, en las elecciones. Solamente comentar que más allá de los números y la contundencia en la que están dirigidas a las mujeres, el impacto también se debe a que al doble rasero, es decir, a que el impacto es diferenciado entre hombres y mujeres. Es decir, yo recuerdo hace años una candidata me decía, mi opositor, todo el mundo sabía que era borracho, que tenía una vida, digamos, relajada, por decirlo entre comillas. A mí me dijeron una cosa, dañaron mi honor, y eso en una mujer no se perdona. Entonces, ese absoluto doble rasero es el que hace que genere este impacto tan fuerte, digamos, y que hace que muchas mujeres se retiren
de la vida política, ¿no? Y un último comentario que tiene que ver efectivamente también con esto que creo que ha salido en el seminario, y quisiera resaltar, esta doble discriminación, ¿no? Mujer, en este caso afro, que tiene un impacto que también, no todas las mujeres tenemos esa misma, digamos, potencialidad de ser atacadas, digamos, ¿no? Y eso hay que aceptarlo y hay que tratarlo y hay que abordarlo, y tiene que verlo con lo que dijo Piero, digamos, ¿no? Piero Corbeto, sobre el tema también de la discriminación racial y contra pueblos indígenas, ¿no? Yo tengo dos comentarios con relación a lo del mundo real y el mundo offline. Hoy día yo creo que a donde se está avanzando un poco y que ojalá lo veamos mucho más en reformas constitucionales, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hicimos hace algunos años en la primera versión del referéndum y del borrador de constitución fue incorporar 5 artículos, 5 normas que fueron aprobadas. Las incorporamos como Fundación Multitudes en apoyo a algunos convencionalistas con relación a dos cosas bastante importantes. La primera, los derechos digitales y los derechos fundamentales hoy día no deberían estar separados, es decir, la extensión de mis derechos fundamentales en términos de la libertad de expresión, pero también en la vida, a optar por una vida libre de violencia, son derechos fundamentales que de alguna manera también debieran estar representados en los derechos fundamentales. Lo segundo justamente tiene que ver con esta multidimensionalidad que yo les comentaba y que lo mencionaste tú también. Esto tiene que ver específicamente con que justamente a menor representatividad en procesos electorales, mayor es el aumento de las campañas de desinformación. Entonces, lo que estamos produciendo hoy en día justamente es una polarización de la participación a través del silenciamiento que estamos haciendo hacia las mujeres que quieren o desean entrar en la vida pública. Entonces, como les decía, las mujeres afrodescendientes, las mujeres de comunidades históricamente vulneradas, las mujeres dentro de los grupos de la diversidad sexual y las mujeres que están también dentro o que son miembros de comunidades de pueblos originarios. Y a eso le agregas, además, que hay una multidimensionalidad adicional, diría yo, a las mujeres que son activistas y a las mujeres que son defensoras de derechos humanos y de defensoras medioambientales. Entonces, esa multidimensionalidad hace que justamente vayamos en una suerte de retroceso en donde estamos viendo mucho menos mujeres en procesos democráticos, en participación electoral, y lo que sí va a tener justamente una gran problemática al momento de definir, por ejemplo, políticas públicas en términos de igualdad de trato. Un minuto y medio, muy brevemente. No, ya preguntas lamentablemente no, pero sí un cierre final, por favor. Vale, listo. No, yo quería cerrar con 2 elementos que quise desarrollar más, pero me pasé el tiempo y no, tampoco alcancé. Y es que estos picos de desinformación y estos momentos de desinformación que estamos viviendo en este momento, en el caso que nosotros hemos visto en Colombia Check, se relacionan con movimientos antiderechos. Y hay unos posicionamientos de unas narrativas antiderechos basadas en ataques de género y en prejuicios de género y en todas estas. Y al mismo tiempo hay un elemento que hemos identificado y lo quise mostrar con la vicepresidenta, pero también se presenta mucho relacionado con los pueblos étnicos, y es la desinformación del desconocimiento que tenemos de las cosmovisiones de los pueblos étnicos. Entonces, al desconocer la cosmovisión de los pueblos afrocolombianos, de los pueblos indígenas, también están siendo usadas para desinformar y sacar de contexto y aumentar los estereotipos. Entonces, creo que también
son demasiados elementos que se mezclan en estos ataques que se están dando. Así es, muchísimas gracias. Luciana, un minuto. Bien, cortito. Me parece que hay una cuestión central que es no naturalizar estas actitudes. No, digamos, yo creo que lo peor que nos puede pasar es que como mujeres nos acostumbremos a que eso suceda y dejemos de cuestionarlo, así como armamos leyes para que se penen los femicidios. Tenemos que pensar cómo tener herramientas para poder combatir estos fenómenos, no acostumbrarse y no dejarse amedrentar, porque, como bien sabemos, la violencia trae más violencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar estrategias, vuelvo a lo mismo que planteaba en el inicio, ¿no? Es cómo pensar estrategias para fortalecer la discusión y el debate público, basado en miradas positivas y en miradas de valor público. Es un desafío para todos los actores de una sociedad, no solamente para los estados, ¿no? O sea, cómo cortar el círculo de la violencia. Me quedo por ahí con esa idea de que nos convoca, y por eso celebramos desde la agencia las actividades como esta, que son multiactorales y que se plantean el desafío de pensar los fenómenos desde distintas aristas y desde cómo distintos actores pueden colaborar en estos fenómenos y en su reversión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias a Ana María, Paulina y a Luciana por su participación, pero sobre todo a ustedes y a quienes están en el YouTube. Agradecí ya a nuestro director regional, ahora lo hago a don Miguel González de la Cooperación Española y a todo su equipo, magníficos anfitriones, y sumo a Alicia del Águila y Catherine Batista, la oficina regional, que hicieron posible de parte nuestra este evento, y a Roberto Oj, también de la oficina de Panamá. Estamos terminando en más o menos tiempo y más o menos forma, pero digo forma porque nos quedó muchos temas, pero tenemos todavía 6 minutos de acuerdo con el programa para el receso. Ya hay café afuera. Muchísimas gracias. Felicidades, Jonathan. Yo quisiera aprovechar esos 6 minutos que tenemos previos al receso porque creo que es tu último panel de tu última actividad y no podemos dejar ir a Daniel Zobato así como así. Entonces, a mí la verdad que me da un poco de ansiedad el saber que Daniel se va. Todos sabemos que se va, pero todos sabemos que no se va. Creo que la región no puede permitirse perder un activo como tú, Daniel. Es difícil encontrar un político relevante, serio, que no te conozca. Daniel, yo siempre digo que a nivel político Daniel tiene en la cabeza como la zobatopedia, ¿no? de la política latinoamericana, porque tienes toda la explicación histórica de la situación política en cada país, la situación presente y la proyección en los próximos años. Me parece que eres un activo, que eres un lujo, eres un caballero, todo el mundo te lo reconoce así, y desde luego para nosotros como Agencia Española de Cooperación pues ha sido todo un lujo el trabajar contigo. Estoy seguro que para IDEA también va a ser una gran pérdida, y desde luego todos conspiraremos para ver de qué manera podemos seguir contando con tu generosidad y con tu sabiduría y con tu experiencia. Tengo aquí un pequeño regalo que desde luego no hace honor a tu grandísima trayectoria, pero no deja de ser pues una manifestación del enorme cariño que te tenemos, y estoy seguro de que no hablo solamente en nombre de la Cooperación Española, sino de todos los aquí presentes. Así que... Muchas gracias, Miguel, y muchísimas gracias a todas y todos ustedes. La verdad que, como decía ayer, la vida a veces conspira para crearte problemas, pero hay veces que teje muy bien para crearte situaciones en que no la habías previsto bajo ningún punto de vista, pero que la verdad que te las prepara para que te vayas con mucha carga de emociones. Yo estoy tremendamente agradecido a IDEA, lo dije ahora que estuve la semana pasada, el secretario general me honró
recibiéndome en IDEA, despidiéndome. Yo creo que todo el mundo se quiere asegurar de que me vaya, por eso me han hecho tantas despedidas y hay videos y fotos y grabaciones como diciendo, este tipo no puede echar para atrás. Cuando uno pasa 28 años en una institución, yo entré a los 39 años como el más joven y me convertí en el gromico de IDEA, porque la gente decía, bueno, ¿y cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿No? Así que desde ese punto de vista un agradecimiento profundo con IDEA. Ha sido un viaje estupendo. Decía yo en Estocolmo, a IDEA yo le dediqué el 70% de mi vida profesional y el 40% de mi vida personal. Y cuando uno hace esa carga de inversión, no es una institución más en la que uno entra y sale, sino es una institución que además hemos ayudado a crear desde cero. Pero a eso, en esta coyuntura tan especial, le sumo lo de AECID. En gran medida lo que ha sido mi carrera profesional yo se lo debo a ustedes. Realmente con esa beca a los 25 años, en esa circunstancia, en esa coyuntura que vivía España, 1982, intento de golpe de Estado de Tejero en 1981, gobierno recién llegado de Felipe González, 1982, había dejado atrás el gobierno de Adolfo Suárez y Calvo Sotelo. Tuve el honor de tener una buena amistad con el presidente Adolfo Suárez, nos ayudó mucho en las transiciones en América Latina. La Constitución española 1978, que marcó y sigue marcando una impronta en el constitucionalismo latinoamericano, los pactos de la Moncloa. Les comentaba ayer que tuve el privilegio en la Escuela Diplomática de tener a uno de mis profesores, a Enrique Fuentes Quintana, ni más ni menos que quien diseñó todo lo que fue la ingeniería de los pactos de la Moncloa. Gregorio Peces Barba, un referente brutal en materia de derechos humanos. Joaquín Ruiz Jiménez, con el cual iniciamos toda la aventura de crear las defensorías de derechos humanos en Iberoamérica. Es decir, las instancias en la Menéndez Pelayo, en el Palacio Menéndez Pelayo, en el norte, con Gutiérrez Mellado, el gran militar que ayudó en la transición española con esas primeras jornadas de Fuerzas Armadas y sociedad en esa España de 1982-83. Y bueno, todos los recuerdos estupendos de esta gente maravillosa que estaba en la ESID, ¿no? Desde Yáñez, pasando por Chencho Aria, pasando por Carmelo, Jesús Gracia, los casos más recientes, incluso en la Secretaría de Cooperación con Fernando García Casas y obviamente con Juan Pablo de la Iglesia, con el cual interactuamos muchísimo. Y eso me marcó, es decir, ese cariño, ese afecto de AECID, esa inversión estupenda que el gobierno español viene haciendo desde hace muchos años, con esta infraestructura que tiene de estos 4 centros maravillosos, con esta nueva estrategia en este momento de compromiso en materia de democracia. Hoy conversábamos, mañana posiblemente se apruebe el primer reglamento en materia de inteligencia artificial en el ámbito del Consejo Europeo y durante la presidencia de España, pero sobre todo la inversión que España ha hecho y sigue haciendo en apostarle a la región. Y yo creo que eso es muy importante. Y no le está apostando únicamente con declaratorias, con retórica, le está apostando además con inversiones de muchas de las empresas que están aquí comprometidas. Le está apostando, financiando y apoyando y promoviendo la CEGIP. Es decir, claramente es nuestra voz, es nuestro socio estratégico de cara a la Unión Europea, en este momento que la Unión Europea comienza a mirar nuevamente a América Latina. Así que si ha sido fundamental, trascendente en todos estos años de transición, lo va a ser cada vez más porque se viene un mundo totalmente reconfigurado, geoeconómicamente, geopolíticamente, un mundo que vive de policrisis, de permacrisis, y en eso tener un socio estratégico, la región como es España, que sigue apostando con sus centros, con sus formaciones, con sus becas, a eso le tenemos que agregar la Fundación Carolina, etcétera. No hay ningún otro país en el mundo que tenga ni la infraestructura, ni tenga el cariño, el afecto y la inversión que España a través de sus múltiples actores ha invertido. Así que es mi tarea y mi responsabilidad, como decía Kennedy, no solamente preguntar qué puede hacer tu país por vos, sino qué puedes hacer tú por tu país,
para devolverle y seguirle devolviendo a ESIT, al gobierno español, pese a que yo tengo apellido italiano, pero de todas maneras España controló parte de Italia en su momento, así que viviendo en esa parte de Nápoles me siento también español, de agradecerles de manera muy especial todo lo que han hecho, todo lo que han invertido y lo que han creído en mí, y obviamente un cariño tremendamente grande hacia ti, Miguel, reencontrarte, y ojalá podamos seguir conspirando en favor de la democracia en estos años muy duros que vienen, pero que van a ser fundamentales para ponerle freno a la recesión democrática y, a su vez, tratar de fortalecer la calidad de nuestra democracia. Creo que estamos en una coyuntura y en una década donde es muchísimo, muchísimo lo que está en juego en materia de democracia. Así que el verdadero gusto. Gracias.